redondeó. Vamos a conversar con Pelegrín Castillo, dirigente político, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, pero sobre todo una de las mayores autoridades que tiene el país cuando se trata de tema migratorio, llámese tema haitiano. Buenas noches. Muy buenas noches, Yanesi, muy contento de encontrarme aquí. Buenas de nuevo. Un saludo al público que sigue tu espacio y estoy aquí a la entera disposición. Vamos a comenzar por escuchar su opinión sobre el paquete de 15 medidas que anunció anoche el presidente Luis Abinader para enfrentar el problema migratorio en la República Dominicana. Bueno, lo primero es que yo debo siempre empezar por corregir diciendo que nosotros no tenemos problema migratorio. Eso es un error de conceptualización. Nosotros tenemos un problema internacional. ¿Cuál es la diferencia? Con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Si fuera un simple problema migratorio, es fácil resolverlo. Nosotros, por ejemplo, con los venezolanos podemos tener un problema migratorio, pero en el caso de la relación con Haití no es un problema migratorio. ¿Por qué? Porque es un Estado fallido, pero lo peor de todo, un Estado que ha sido descartado, desahuciado. La comunidad internacional lo sabe y ha optado por sencillamente desentenderse de esa crisis y pretender que República Dominicana realmente asuma el rol de Estado pivote, de Estado tapón, de zona de amortiguamiento. Entonces, todo esto que estamos viendo es resultado de eso. Un proceso largo. Friusa es, yo lo digo, la cabeza de playa más avanzada de un proceso creciente de ocupación del territorio, porque no se está produciendo simple migración, sino traslado forzoso de poblaciones. El Ministerio de Interior y Policía hizo un levantamiento hace 2 años, 3 años, en todo el país, contando con las alcaldías, contando con las unidades de policía, y la conclusión fue que había 476 asentamientos. ¿En Friusa solamente? No, Friusa es el más grande, vamos a decir, y el más llamativo porque está, en Punta Cana, como dicen los campesinos, a la vera de un polo turístico, el mayor del país. Pero tú te vas aquí, estamos en CDN, en Los Praditos, y tú encuentras varias calles de población haitiana. Y entonces a veces tienen la sensación, gente que ha estado ahí me dice, bueno, no, pero esto es Puerto Príncipe. No es Friusa, pero es un sector que va en crecimiento, porque entendamos que la migración, la dinámica de la migración se produce a través de los nichos. Pero en este caso no es migración. Esto es una crisis que se prolonga a fuego lento, entendámoslo. No lo han querido resolver porque la están cocinando a fuego lento en un momento dado, como lo denunció el senador Marco Rubio cuando era presidente del Comité de Inteligencia del Senado norteamericano hace unos meses. Bueno, van a tratar de provocar un éxodo masivo hacia República Dominicana y producir una desestabilización de la isla. Y si hay resistencia de los dominicanos, entonces venir en plan de intervención humanitaria. Yo lo estoy denunciando, tengo elementos de juicio para decirlo, lo he puesto en conocimiento de las autoridades, incluso de las autoridades judiciales, porque se trata de un crimen internacional muy sofisticado, de alta inteligencia, y para abordarlo necesitamos unidad, concientización y movilización patriótica de los dominicanos, poniendo de lado las diferencias políticas, porque además esta crisis no es una crisis insular solamente, coincide con un momento de la historia mundial, universal, donde
hay una guerra mundial híbrida, se habla de la caída de civilizaciones, hay una desglobalización en curso evidente, hay en la región del Caribe un choque creciente de intereses, de conflictos, y hay también en Haití la crisis de las crisis. Cuando el presidente habla con toda razón de que tenemos la tormenta perfecta, yo solamente tengo un reparo. Él reduce los términos de esa tormenta a que Haití está en caída y nosotros estamos en ascenso, cosa también discutible. No, es que eso que se está dando a nivel insular, dentro de la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos, es a su vez algo que se está dando en un contexto totalmente disruptivo, distópico, de radicalización, polarización, confusión terrible que hay en el mundo. Entonces los dominicanos, para sobrevivir, necesitamos, como nación, para mantener nuestras conquistas, lo que hemos logrado, que lo hemos logrado, a pesar de los pesares, bueno, ahora tenemos que hacer un alto, reflexionar, poner el corazón en la mesa de cada uno, un corazón patriótico. Miren, vamos, tenemos fallos, tenemos errores, hemos cometido equivocaciones en el abordaje de esto. Ahora no es el momento de buscar quién tiene culpa, quién no tiene culpa, sino evitar el escenario peor, que sería la confrontación entre las dos naciones. Y hay gente que cree que el pleito es con el haitianito de la esquina. Y no es así. Es más complicado, es mucho más complicado. El discurso del presidente, para resumirlo, yo creo que se produce en un contexto donde él ve todo esto, pero no lo va a analizar como lo puedo analizar yo, pero él está consciente de todos los problemas que hay, y entonces está haciendo esos llamados y está recuperando el pacto que se firmó, que debió empezarse a ejecutar de inmediato. Si hay algo que yo puedo criticar, es precisamente que estamos apelando a ese pacto que se firmó en octubre del 2023, sí, y que si se hubiera puesto ya en ejecución, por lo menos una parte de esas medidas, y se hubiera levantado y la gente conociera las implicaciones de todo eso, la situación de República Dominicana fuera... no vamos a decir que no hay riesgo porque los problemas son grandes, pero por lo menos la posición fuera mucho más fuerte, mucho más resistente, con menos riesgo. Doctor, que cuando usted inició me decía que no tenemos un problema migratorio, sino internacional. Sí. Entonces, me gustaría saber cuál es la diferencia, porque usted hablaba de con Venezuela es un problema migratorio, pero con Haití es internacional. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es que cuando tú tienes un estado fallido, que es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado, que está tomado por 200 grupos armados, muchos de ellos usando técnicas terroristas, sin discusión, contra la población civil, apoyados por factores externos, que están interesados en, cada cual tiene su agenda con Haití, porque Haití, así como es un estado fallido, es una nación emblemática. No nos perdamos en eso. Ahora el presidente Ruto va a proponer que Haití sea declarado. No lo hicieron antes, hubiera sido una gran cosa que lo hubieran hecho antes, pero ahora lo quieren declarar la sexta región de África, en el Caribe. Y eso no solamente apunta a Haití, apunta a toda la región afroantillana, porque todo estamos viviendo los tiempos de las identidades de base racial. Que no es el caso de República Dominicana, que es un país multirracial, de amalgama, de integración, que yo digo con gusto que somos la vanguardia de la raza cósmica, pero mucha gente no entiende lo que eso significa. Siguen con el discurso de identidad racialista,
de la teoría crítica de las razas y todo ese discurso woke, progre, que está en crisis, porque está en crisis en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, preparémonos porque si vamos a sobrevivir como nación, depende mucho de la respuesta que le demos. Por eso digo que las pruebas tienen que ser internacionales. Nosotros estamos claros en una cosa, eso no se resuelve con repatriaciones. Eso es. El tema hay que hacerla, hay que mantenerla y hacerla cada vez más y mejor, pero el problema estratégico solamente se resuelve si somos capaces de trabajar, por ejemplo, con esta propuesta o algo parecido, no tiene que ser esta. 1% plus, cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Y digo evitar una guerra porque si siguen las tendencias, el escenario que vamos a tener es de conflicto y no cualquier conflicto. Y este país no se lo merece, tampoco Haití, la región no se merece eso. Pero los actores tienen que asumir, ver las cosas como son, no seguir. Cuando tú coges los informes de Rusia, de China, de los mismos organismos internacionales sobre la cantidad de armamento, de municiones, de mercenarios, de droga, de marketing que hay en Haití, tú dices, ahí están preparando algo grande, grande. Entonces, nosotros que somos los vecinos, no estamos dando por ejemplo, el presidente yo lo vi que él tomó una medida en cuanto al reforzamiento de la frontera. Yo personalmente me hubiera gustado, mi gusto personal, pero el presidente no soy yo, era declarar zona especial de estado de excepción para la defensa nacional, 3 provincias, Independencia, Bauruco y Elías Piña. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos como Estado de declarar que en Haití hay 30 grupos de los 200 y pico que califican como grupos terroristas que tienen grandes capacidades de hacer daño, lo están haciendo contra la población haitiana y ya controlan los 3 puntos principales contiguos a la frontera dominicana. Ajá. Belader, Malpase y Mirabelé. Entonces, hay un desplazamiento, que también es un crimen internacional, de 1 millón de personas en Haití que salieron del área metropolitana y que se han ido corriendo hacia la frontera y hacia la zona de Artibonito. En un momento dado, como dijo el senador Marco Rubio, lo quiero recordar, pueden provocar un éxodo masivo hacia el territorio dominicano y eso equivaldría técnicamente a un crimen de agresión, pero muy sutil, porque aparentemente es población civil huyendo. ¿Pero huyendo a qué? A grupos terroristas que lo ponen en fuga, y eso es un crimen. Sí. Entonces, por eso que digo que el problema es internacional y nosotros deberíamos replantear el tema a nivel internacional. Porque si nos quedamos pasivos diciendo que no entendemos por qué no actúan, o yo quiero saber que me expliquen por qué Estados Unidos, si han tiroteado 3 aviones norteamericanos, 3 aviones norteamericanos de línea, de pasajeros, Pelegrín, no hay una represalia frente a esos grupos. Pelegrín, hay una convocatoria a protesta para el 24 de abril frente al Palacio Nacional. ¿Ustedes creen que las razones que convocan a esa manifestación persisten y estaría de acuerdo? ¿Usted la apoyaría? Mira, nosotros tenemos una posición muy clara. Fuimos los que iniciamos hace ya un tiempo, cuando desbaratamos los planes de ASI, que por suerte se dieron cuenta de que era un error. Desbaratamos los planes de ASI de firmar un acuerdo con el cónsul haitiano para legalizar 500,000 de haitianos aquí. Y nos dimos cuenta de que lo inteligente, lo prudente, lo equilibrado, y este es un momento de sensatez, era ponerse bajo la bandera del Instituto Haitiano. Pero el Instituto Haitiano, dijo el presidente, de que ella aprendía a convivir con los haitianos. No, mira, ya
en el día de hoy, tú lo viste, la posición institucional del instituto, institucional. Pues, cualquiera puede tener una posición personal, pero la institucional, sí, fijada por los organismos, que está en documento, es la que te estoy expresando. Sí. Yo soy miembro del instituto. No, porque me pareció extraño, porque don Wilson Gómez nunca... No, es que esas son posiciones de línea que están incluso que se leyeron, que se entregaron. Entonces, las posiciones de nosotros, pues, organizamos 4 marchas importantes aquella vez, sí, y después nos fuimos al diálogo, con la confianza, la esperanza, porque fue el presidente que lo convocó en la asamblea. Entonces, cuando el presidente de tu país convoca, deberé asistir, discutir, y si tú no estás de acuerdo, tú cuestionas. Hay gente que no, hay gente que va, participa, discute y después entonces reniega y dice que no, que ellos no tienen ninguna credibilidad, pero usted participó y son, pero así como hay que luchar por la unidad, hay que luchar contra el vanguardismo, contra el personalismo, el individualismo, el adanismo. Y digo el adanismo porque hay gente que acaba de descubrir el tema. Ay, sí. Lo acaban de descubrir, que aquí tenemos problemas con Haití y con los haitianos. Entonces, ahora hay una anécdota muy buena de un mexicano que mató a un español. Y entonces lo increparon. ¿Por qué usted mata al español? Bueno, porque mataron a muchísimos indios. Y entonces le dijeron, pero eso fue hace 500 años. Y entonces él dice, sí, pero yo me enteré ahorita. Sí. Entonces, aquí hay gente que se está despertando ahora. ¡Ay! Pero yo a los jóvenes se lo puedo aceptar. Óyeme, a los jóvenes se lo puedo aceptar. Y sobre todo si no son muy estudiados. Pero que gente con experiencia, con conocimiento, se desgarren la vestidura diciendo, ¡ay, mira esto! Como si esto es una crisis que se ha gestado a lo largo del tiempo, donde juega un papel importante la economía, la geopolítica, la historia, la cultura, y tenemos que entenderla para ser responsables. Entonces, cuando yo creo que la gente debe manifestarse, no donde sea que entienda, siempre que sea en orden, en ley, que lo hagan, porque esto es una lucha que no es de una persona, de un grupo, de un sector. Bueno, pero el vanguardismo, el personalismo, el adanismo, también es pernicioso para la lucha. ¿Por qué? Porque lo importante es unificar al pueblo, unificarlo, concientizarlo. Yo por eso dedico muchas horas a charlas, a reuniones, a publicaciones, a conversaciones, porque no pueden manipular fácilmente. Hay gente que puede perfectamente radicalizar una lucha y la población entender que el pleito es con el haitianito de la esquina, y no es así. El problema es muy complejo y tiene solución, pero vamos a necesitar un esfuerzo, vamos a necesitar también una capacidad de, por ejemplo, esas propuestas que están ahí, una buena parte de ellas son válidas y nosotros las suscribimos. Te voy a mencionar una que no sé por qué el presidente no la motivó más. Él dijo que los que están recibiendo los planes sociales, los subsidios, mencionó Supérate, pero debería mencionar Bono Luz, Bono Gas, Solidaridad, Senasa subsidiada, que nadie debe perder los beneficios de eso, de esos subsidios, si entra a trabajar en la industria de la construcción, en la agropecuaria, en la montaña, en la frontera. ¿Por qué? Porque en los hechos, cuando tú tienes 5 millones de personas recibiendo un ingreso formal, regular, y lo pueden perder si entran a trabajar, tú lo estás sacando del mercado formal. Entonces,
no puede ser que la política del Estado trabaje para el desplazamiento del dominicano en el mercado laboral. Claro, eso no es inocente, vamos a estar claros, porque los organismos internacionales que vienen dando crédito y préstamos para eso, de eso lo vi yo en el Congreso, fondos, no lo dice expresamente, fondos de compensación, fondos de cohesión social. Eso es parte del esquema que se montó de que nosotros nos convirtiéramos en la zona de amortiguamiento, y muchas de las políticas de Estados Unidos, de Canadá, sobre todo de Europa también, y los organismos internacionales tienen un amarre, una atadura a la condición de asumir compromisos con la migración haitiana, porque no quieren hacer el esfuerzo de reconstruir Haití en Haití. Ay, sí, esa gente está... ¿No te han reportado ya? Está reportando. Vamos a seguir conversando con Pelegrín Castillo. Ya usted nos ha dado su punto de vista sobre el tema de las medidas. Me gustaría que usted pueda explicar su visión, que es tan conocedor de este tema, de por qué ha fracasado la Fuerza de Pacificación de Haití y las pandillas, en lugar de mermar, lo que están es cada vez avanzando más en el control de los territorios de Haití. Mira, yo particularmente estoy convencido de que la misión MSS Haití no se concibió para triunfar, para eliminar las pandillas. Se concibió porque algo había que hacer. El secretario general, Antonio Guterres, recuerden que dijo que se necesitaba una fuerza robusta. Incluso se le puso números, se le puso 15,000 efectivos. Y después los compromisos no llegaron a 5,000. Y de los 5,000 ofrecidos, solo Kenia ha llegado a cerca de 1,000. Y los otros países en total pueden reunir 300 más, 400 más. ¿Qué pasa? Hay que entender el juego de las potencias. Rusia y China no objetaron la misión, no vetaron. Y eso fue en parte resultado de la diplomacia dominicana. La diplomacia dominicana se empleó a fondo para convencer a China y a Rusia de que no objetaran. Pero los argumentos que los rusos y los chinos dieron, que son válidos, eran argumentos para que la mayoría de los países dijeran, bueno, pero con 5,000 comandados por Kenia, con un presupuesto total de 600 y pico de millones, no es verdad que se va a poder cumplir. Y además con un Haití que tiene una historia tan complicada, porque los haitianos son un país, un pueblo muy complicado. Entonces, mucha gente, fíjate que Marco Rubio vino aquí y criticó que el continente esta vez no participara, porque antes habían participado fuerzas de Argentina, fuerzas de Brasil, fuerzas de Chile. Ahí está jugando un papel importante las diferencias ideológicas. Pero Jamaica envió, creo. Jamaica mandó una pequeña misión, Bahamas mandó también, El Salvador y Guatemala tienen, pero insuficiente para la misión, para el objetivo. Entonces, a Haití llegan armas no solamente de Estados Unidos, sino de Colombia, de Venezuela y de Jamaica. ¿Quién es el que ejerce el voto de facto a la misión? Venezuela, en la cumbre del CELAC, donde dice Maduro que Venezuela y el ALBA, TPC, se oponen a que haya una misión de fuerzas militares en Haití o de fuerzas policiales en Haití, porque eso es una invasión disimulada. Ya estamos hablando de una potencia regional. Ahí se incluye Cuba, Nicaragua y todas las fuerzas de izquierda del continente que dicen que no están de acuerdo. Luego viene la presidenta Castro de Honduras
hace otra denuncia, se opone y le pide al presidente Petro, que encabeza la comisión que se formó para corresponder al pedido de Maduro de gestionar la crisis haitiana, y entonces plantea también el tema de que se oponen al envío de tropas. Pero ¿qué pasa? El presidente Petro complica más la situación porque él, sin querer queriendo, sí, como aquel personaje, dice, después dijeron, no, fue que el presidente se equivocó. Leyó una lista de lo que se habían perdido en los arsenales de Tolemaida y La Guajira. Si cuando el presidente de Colombia millones de te dice que se pierde 1 millón de cápsulas, que se pierden proyectiles, que se pierden cohetes, que se pierden granadas, que se pierden explosivos, en realidad está ejerciendo una especie de veto, porque los países que quieren ir a ayudar a una estabilización entienden que van a pelear o a combatir contra una banda, pero cuando ven que los dos países que son potencias regionales, primero Venezuela se opone y después Petro suelta eso sin querer queriendo, evidentemente están preparando, ese es el veto regional, para que no funcione. ¿Qué hace Leslie Voltaire? Se lleva a Gary Conil, lo destituye y inmediatamente se alinea ¿con quién? Con el ALBA TPC. Y le pide al ALBA, a Venezuela concretamente, porque Maduro presidió esa reunión, cooperación en materia de seguridad. Porque yo entiendo que Haití pida cooperación en materia energética, entiendo que pide en salud, en alimentación, pero que le pida a Venezuela, sabiendo el problema regional que hay, que Venezuela coopere. Entonces, ¿qué hace Venezuela? Bueno, le remite el tema vía CELAT a Petro, y Petro hace el primer gabinete binacional y después se va a Haití. Ahora, es el mismo Petro que cuando están buscando el origen de la droga que apareció aquí, la 10 toneladas. 10 toneladas, eso es para financiar una guerra. Cuando aparece la droga aquí en el puerto multimodal, el que aclara todo es Petro. Es Petro, pero alegando que ellos fueron clave, y la verdad es que no fueron clave. Ahora lo soltó y tú te das cuenta, primero, ¿quién lo manda? Bueno, él dijo que la gente del Catatumbo, pero ¿quién lo iba a recibir en Bélgica? Eso solamente, mira, cuando se hace una operación de ese tipo, es porque muchas veces, y el que conoce la historia de la droga y las guerras, saben cómo se vinculan. Se paga en armas, se paga en municiones. Doctor. Entonces, por eso es que yo digo, se lo estoy diciendo, el gobierno lo sabe. El gobierno lo sabe, los servicios de inteligencia lo saben, los nacionales y los internacionales. Entonces, vamos a ponernos en serio en este tema. Y creo que lo importante es que el país está, vamos a decir, en un proceso de inquietud creciente, y lo importante es que pase a otro nivel de concientización, de organización en una lucha nacional que puede ser muy complicada. Doctor, ¿qué capacidad tienen las bandas haitianas de desestabilizar a la República Dominicana y sobre todo una de las principales industrias del país? Mira, el que conoce de guerra asimétrica o de guerra híbrida sabe perfectamente que cualquier grupo paramilitar, paraestatal, está en condiciones de producir daños mayores a cualquier estado. Y en este caso la actividad turística es vulnerable. Y ellos lo saben perfectamente. Por eso una actividad que hay que cuidar, hay que proteger, tanto en la imagen como en la realidad, tanto en la percepción como en la realidad. Entonces, eso son pruebas muy grandes, muy complicadas que tenemos,
Y esa gente, yo personalmente no tengo duda de que mucha de esa gente tiene una estrategia muy clara. Los tres grupos que están confrontados en Haití, los tres tienen un objetivo, que es arrastrarnos con ellos al conflicto. Algunos por unos motivos, otros por otros motivos y otros por otros motivos. Pero todos coinciden en eso. Pele, brevemente, consciente y uno sabiendo el nivel primero de responsabilidad con que usted maneja este tema, dando ese dato último que ha dicho, cómo el Estado dominicano debe organizarse para enfrentar esa intención que usted ha dicho que tienen las principales bandas. Si nos quedan 3 minutos. No solamente son las bandas, las bandas son los operadores violentos, pero ahí hay 3 sectores políticos que están enfrentados, sectores de poder. Sí. Los grandes ricos blancos con sus aliados políticos. Ahí está el personaje de Claude Joseph, vinculado a ellos. Está la diáspora haitiana, que es poderosísima. A ella fue que se refirió Marco Rubio cuando hizo la denuncia. Y esa gente tiene poder en Estados Unidos, y no digo yo aquí y en Haití. Y están los otros grupos, la Balaz, Le Petit de Salín, que tienen un enfoque de que hay que hacer una revolución en la isla, y están contando con las potencias que están retando a Estados Unidos para eventualmente tomar el poder. ¿Qué puede pasar? Bueno, hay que ver cuál va a ser finalmente la estrategia de un Estados Unidos que se ha mantenido reticente, no se quiere involucrar ahí directamente por el momento, porque alguna carta deben tener aquí en la manga. En un momento dado, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero lo cierto es que nosotros tenemos que estar preparados, sobre todo el pueblo muy unido para entender la gravedad del momento. El presidente hizo un llamado a la unidad, bien, ahora las políticas que se propongan tienen que ser, porque muchos de estos problemas no se hubieran planteado si ya el pacto que se propuso, se firmó en octubre del 23. En octubre del 23 hubiera estado en ejecución avanzada. Pero hay cosas, por ejemplo, que el presidente planteó, que yo la respaldo y la llevamos nosotros incluso a la discusión, que es el tema de la mecanización, automatización agrícola, la tecnificación agrícola. Eso lo planteó con FENAGRO. ¿Sí? Está bien, pero de eso hace 1 año y medio. ¿Qué se ha hecho? No. Salvo el fondo ese, que ha tenido poca promoción, pero está ahí, y algunos lo han usado. Ahora, eso debería ser un programa agresivo. Lo mismo con la industria de la construcción. La industria de la construcción aquí la podemos, esta crisis, porque las crisis, si la manejamos bien, nos pueden fortalecer. Nosotros somos un Estado, vamos a decir, entre débil y resiliente. Nuestra meta tiene que ser fortalecer la resiliencia, pero eventualmente convertirnos en un Estado antifrágil. Es decir, de la crisis nosotros tenemos que salir fortalecidos. Y hay un paquete de medidas que ahora por razones de tiempo no podemos tomar, pero solamente te avanzo una, que está en el pacto: crear el Servicio Social para el Desarrollo. Hay 1.900.000 jóvenes entre 16 y 21 años que deben incorporarse. Eso es constitucional. Eso no es... entró en el pacto porque nosotros lo reclamamos. Y ese es un recurso que puede ayudar mucho a la producción, pues a la disciplina social, al entrenamiento de la población, sobre todo el curso básico de armas. La población dominicana tiene que estar debidamente formada, entrenada, disciplinada. Y además hay que cambiar, eso no está en el pacto, pero sí hay que cambiar la política del gobierno, de todos los gobiernos, porque eso viene desde el PLD, de desarmar la población. Los delincuentes que están fuera de la ley se van a armar. Los que están dentro de la ley, que son gente de trabajo y de orden, entonces tienen dificultades para ejercer
la legítima defensa natural de sus bienes y de sus vidas. Doctor, antes de terminar, en una sola palabra, ¿ustedes sabían que el presidente iba a hacer eso ayer, ese anuncio? En una sola palabra. Yo sabía que el presidente próximamente iba a hacer un anuncio importante porque se había estado hablando de esto y habíamos conversado con diversos actores, pero ¿Lo tomó de sorpresa? No me tomó de sorpresa, quizá la hora y el día. Y el día, pero el tema no. Pero el tema no, sabíamos que próximamente iba a haber una definición. Ya. Muchísimas